incertidumbre sobre la inflación global y sobre hacia dónde nos dirigimos. ¿Qué puzzle ves con todo esto? La gran pregunta, diría, es cuánto de esto es estructural. Incluso aunque vayamos a un escenario sostenido, 100, 110 dólares por barril, eso desde luego tendría un impacto fuerte en la inflación. Si se encarece la energía en cualquier contexto de nivel de precios, eso lo que provoca es una ronda adicional de subidas de precios, pero acotadas en el tiempo. Siempre que parece que llegan los bonos de los tramos largos de la curva sobre ese umbral del 5%, parece que la administración reacciona, lanza sus mensajes de que dan marcha atrás. El riesgo de impago de Estados Unidos sí ha aumentado de manera muy sustancial. El riesgo de impago político, no económico. No es que Estados Unidos no pueda pagar, sino que a lo mejor en ciertos contextos no quiere pagar. Que era necesario un susto en los mercados para que Trump entrara en modo taco. Si vamos a un entorno inflacionista que los bancos centrales van a tratar de combatir con subida de los tipos de interés reales, el oro pierde atractivo relativo con otros activos. Si se encarece relativamente la energía, no solo tienes una subida de los precios de aquellos inputs y outputs muy intensivos en energía, sino también una contracción de la actividad económica. ¿Qué tal? Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Siempre un placer de traer por aquí a grandes invitados, como habitualmente y todos los meses, para charlar de cómo está la economía, que ha cambiado mucho. Fíjate, en cuestión de un mes, todo lo que se ha movido el árbol y los mercados y todo, ¿no? Con ahora el conflicto de Oriente Medio, el shock en el petróleo, en fin, muchas cosas que comentar. Y como decía, siempre un placer por aquí recibir a Juan Ramón Rayo. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muchas gracias, como siempre, por la invitación. Muchas gracias a ti, como siempre, y recordaos a los que veáis esto desde YouTube que la mejor manera de apoyar el contenido es que dejéis vuestro me gusta, tardéis muy poquito en hacerlo para apoyar este tipo de charlas que tenemos los dos. También, por supuesto, seguid el canal de Juan Ramón Rayo y seguid mi canal si os gusta este contenido y activad la campanita y comentad cómo veis vosotros toda esta situación, a ver si me dejáis vuestro feedback, que me interesa también saber vuestro punto de vista. Y quería comenzar un poco por tu punto de vista general con todo esto que ha pasado, ¿no? Hemos visto un shock en el petróleo derivado de las operaciones militares de Israel y Estados Unidos en Irán, después la respuesta de Irán a países aliados del Golfo Pérsico. Esto está tensionando el mercado energético, esto está generando incertidumbre sobre la inflación global y sobre hacia dónde nos dirigimos. No sé qué puzzle o qué esquema general ves con todo esto. La gran pregunta, diría, es cuánto de esto es estructural. Lo comentabas tú al principio del vídeo, fijémonos cuánto han cambiado las cosas en un mes, ¿no? Parece otro mundo y parece otra economía, pero claro, eso también nos indica que a lo mejor el mes que viene, cuando tengamos la próxima entrevista, ya hemos dejado todo esto atrás. Quiero decir, esto es perfectamente una posibilidad. De la misma manera que ha cambiado radicalmente en un mes, puede volver a cambiar radicalmente en otro por la propia personalidad y el tacticismo negociador de Donald Trump. Pues yo creo que esa es la gran cuestión. Si estamos ante una reordenación estructural, geopolítica, geoenergética, si lo queremos llamar así, de la economía, que por supuesto eso tendría implicaciones de corto y medio plazo muy importantes, o si esto es una especie de, digámoslo así frívolamente claro, fogonazo militar de Estados Unidos e Israel contra Irán, que concluirá en una serie de negociaciones, no sabemos muy bien favorables a quién, pero en cualquier caso en unas negociaciones, y se terminará normalizando en unos meses la situación, ¿no? Esa es, como digo, la gran duda que también tienen los mercados, y como los mercados no lo saben, a lo mejor algún insider cercano al gobierno de Donald Trump sí lo sabe y apuesta en los mercados convenientemente, pero en general el resto de inversores no lo saben, lo que se forman son escenarios futuros probabilísticos. Puede pasar esto, puede pasar lo otro, y en función de la información pública que vamos recibiendo, pues se pondera más un escenario u otro, ¿no? Entonces, obviamente, el escenario positivo para la economía sería que esto trascienda sin dejar demasiadas heridas. Y lo mucho más preocupante sería que sí estemos ante un cambio estructural, que vaya a haber un estrangulamiento energético, tanto por el lado de cierre de facto o reducción del tránsito o encarecimiento del tránsito por el estrecho de Hormuz, no digamos ya si además se corta la otra vía por el Mar Rojo, y también una disrupción, que esto es algo que hace algunos días se llegó a materializar incluso, ¿no? No escaló, pero sí estuvo ahí la chispa de escalar, una destrucción de la infraestructura energética de los países del Golfo Pérsico, que costaría mucho reconstruir en el futuro. Y además, en la medida en que ahí se genere un polvorín regional, también el riesgo de la inversión en reconstruir todo eso se incrementa, porque si te lo pueden volver a destruir en no mucho tiempo, desde luego no parece que sea la inversión más segura y rentable del mundo. Como digo, si todo esto se materializa,
materializara, pues aquellos países que somos más dependientes externamente del suministro energético, Europa sobre todo, también Asia, ¿eh? De hecho, en Asia durante estos días ya está empezando a haber racionamientos energéticos, veremos de cuánta duración, si se normaliza pues no debería durar en extremos, si no se normaliza pues sí se pueden extender. Países asiáticos y Europa. Europa, digamos, tiene las peores cartas porque con la guerra en Ucrania nos desprendimos del suministro energético ruso como forma de sanción al Estado invasor, entonces nos hemos quedado sin uno de nuestros principales partners energéticos para suministrarnos, de los que dependía Centro Europa y Europa del Este principalmente, y ahora podemos perder otra fuente de suministro, con lo cual nos quedaría esencialmente Estados Unidos, que además con Donald Trump pues tampoco es que sea un socio previsible, digámoslo así. Entonces, bueno, todo eso, claro, configura un escenario, si se materializara esta reconfiguración estructural, de costes energéticos más altos y, por tanto, a corto o medio plazo, de inflación más alta, de inflación como deterioro del valor de la moneda, que es lo que habitualmente llamamos inflación, sino como encarecimiento de un precio relativo, el de la energía, que tiene implicaciones sobre muchos otros precios, de ahí que esto no tenga por qué tener una influencia persistente en el tiempo, es decir, no es que esto vaya a estar alimentando continuamente la inflación, pero sí hay un encarecimiento, podría haberlo en este escenario de disrupción, un encarecimiento del coste energético, que claro, si se encarece relativamente la energía, no solo tienes una subida de los precios de aquellos inputs y outputs muy intensivos en energía, sino también una contracción de la actividad económica, porque la energía es en última instancia, uno de los principales inputs del funcionamiento de cualquier economía. Y ahí es donde surge, si además le sumamos la reacción más o menos esperable en ese escenario de los bancos centrales de subir los tipos de interés como política antiinflacionista, pues es donde de alguna manera se configura ese temor, ese escenario negativo, nos recordaría a los 70, como tantos otros años recientemente, de esta inflación, de estancamiento con inflación. Es interesante lo que has dicho y hay un punto que además yo coincido bastante, que es las infraestructuras de los países aliados de Estados Unidos en el Golfo Pérsico, que esto lleva años conseguir volver al punto de partida, y por eso una de las posibilidades que se está trazando y que yo también estoy monitoreando es que el régimen del petróleo a 50 o 60 dólares que se esperaba para este año, incluso el año que viene, quizá ya no sea tanto, ¿no? A no ser que podamos ir a un entorno recesivo de deflación monetaria a través del cual pues la demanda cae y te cae el precio energético, ¿no? Pero da la sensación de que esto se puede trasladar a la cadena de valor, ¿no? Y que el resto de commodities con decalaje de aquí a los próximos meses, pues lo vamos a ver, ¿no? De hecho, Goldman Sachs ayer publicaba un informe que decía que en el mejor de sus escenarios, en el mejor, la inflación va a tener un pico del 4 y pico por ciento. No sé si tú coincides también con este punto. Bueno, ahí cuantificarlos, Es la verdad difícil. es que se me escapa. Ahora que va a haber un repunte de la inflación medida a través del IPC, Seguro. eso no lo duda nadie, pero el tema es el que mencionaba. Si, incluso aunque vayamos a un escenario sostenido, por ejemplo, de 100, 110 dólares por barril, eso desde luego tendría un impacto fuerte en la inflación, que por cierto, aquí por hacer una aclaración, ¿no? Los que le echan la culpa de la elevación persistente del nivel de precios a los costes energéticos. Recordemos que la inflación de 2022 se nos explicó por los altos precios de la energía. La energía está ahora más barata en términos nominales y reales, incluso aunque el barril se fuera al entorno de los 100, que en 2022, y no hemos tenido una reversión del nivel de precios. Es decir, que el nivel de precios sube estructuralmente por otras razones, que es que la moneda pierde valor. Otra cosa es que, como decíamos, si se encarece la energía, en cualquier contexto de nivel de precios, eso lo que provoca es una ronda adicional, digámoslo así, de subidas de precios, pero acotadas en el tiempo. Y esa es un poco la clave. Aunque se vaya el barril a 100, 110, 120, lo que tendríamos es un escalonamiento de subidas de precios con punto final. Para que eso se sostenga en el tiempo, hace falta una realimentación fiscal monetaria, que es precisamente por eso por lo que los bancos centrales están mandando al mercado la señal de nosotros no vamos a ser muy acomodaticios con esto, que ahí está el riesgo, ¿no? Hay economistas, con cierta razón, que critican que no hay que contrarrestar un shock negativo de oferta con una política monetaria o fiscal contractiva. Es decir, si los precios suben porque se ha encarecido la energía, ¿por qué vas a contraer el gasto agregado? ¿Qué sentido tiene eso? Si hubiese inflación porque se ha disparado el gasto agregado, tiene sentido contraer el gasto agregado, porque ahí está la causa, ¿no? Pero si la causa es otra, vale, eso es correcto, pero a veces también se olvida que se pueden generar expectativas de que ante la contracción económica derivada por el encarecimiento energético, los gobiernos pueden como estar tentados, digámoslo así, gobiernos y bancos centrales, a fomentar la actividad económica
con políticas de estímulo, con acomodación monetario-fiscal. Y yo creo que eso es lo que los bancos centrales están diciendo o están mandando al mercado la señal de no lo vamos a hacer, no penséis que lo vamos a hacer, lo harán o no, ¿eh? Digo, cómo quieren influir las Lo que expectativas. trasladan, sí, sí, sí. Claro, precisamente porque si además del shock de la oferta, los agentes económicos empiezan a anticipar una relajación excesiva de las condiciones monetario-fiscales para contrarrestar ese shock energético, pues aún tendrías eh, una escalada adicional de la inflación y eso es lo que creo se está de alguna manera focalizando la atención en Fernández. Y lo que parece que está poniendo nervioso a Estados Unidos, o su punto en el que pueden realizar ese put, son los tramos largos de la curva de los bonos, ¿no? Vimos como el bono a 20 años alcanzó nivel del 5% y justo en este nivel, qué curiosidad, Juan, que Trump hace Sí, una publicación en X no, bueno, en Truth Social, su red sí. social habitual, y dice que está en negociaciones con Irán, que va por buen camino, que sus objetivos se están alcanzando y a partir de ahí hay relajación, ¿no? Siempre que parece que llegan los bonos de los tramos largos de la curva, el 20 años, el 30 años, sobre ese umbral del 5%, parece que la administración reacciona, ¿no? Y lanza sus mensajes de que dan marcha atrás, en algún sentido. Sí, a ver, no sabemos realmente cuánto de esto es causalidad y cuánto es correlación, ¿no? Pero sí hay algunos indicios que apuntan a que al menos lo miran, ¿no? Sabemos que Bessent, antes incluso de llegar a secretario del Tesoro, estaba obsesionado con bajar los bonos del 4%, no digamos ya que no estuvieran en el entorno del 5%, es decir, que ese es un indicador que tienen presente, que han tenido presente desde antes de llegar al poder, y también sabemos, o bueno, es bastante fácil detectar que el gobierno tiene una sensibilidad especial por lo que hacen los mercados y que, en sentido amplio, y que reaccionan y dan marcha atrás, el famoso taco, cuando las cosas se ponen mal en diversos indicadores financieros. De hecho, aquí había una especie de paradoja que era los mercados no caían mucho porque esperaban que la guerra no fuera a ser larga, pero mientras los mercados no caen, Trump no tiene incentivos a hacer que la guerra sea corta o a acortarla además, ¿no? Entonces, como que era necesario un susto en los mercados para que Trump entrara en modo taco. Entonces, bueno, si reaccionan a los mercados y los tipos de interés a largo plazo sabemos que son un objetivo de la política fiscal del gobierno Trump, pues bueno, puede tener sentido que sea un indicador que estén mirando y ante el que tengan una especie de elasticidad de respuesta especial. Y hablando de posicionamiento inversor, porque mucha gente se plantea cómo puedo construir una cartera en este entorno, me da miedo, cae aparte la renta variable, pero por otro Hmm. lado las tires de los bonos están subiendo y a lo mejor posicionarte en bonos puede tener un poco más atractivo para el inversor. Claro, ¿te parece que en entornos de volatilidad tan amplios también es interesante desde la inversión moverse, ¿no? Sí, hombre, por supuesto, uno tiene que adaptarse a los escenarios, ya sean coyunturales o estructurales. Si estamos ante un cambio coyuntural, pues muchos de los activos que están cotizando ahora en un modo de miedo estructural, pues serán una buena oportunidad. Y si estamos ante un cambio estructural, pues obviamente también hay que replantear la estrategia inversora. No tiene sentido que cuando cambia el conjunto, la estructura, tú mantengas una estrategia diseñada para otro conjunto, otra estructura, ¿no? Dicho esto, ¿tienen sentido los bonos? Bueno, aquí hay pues dos escenarios, ¿no? Si uno cree que la inflación que ahora está descontando el mercado se va a quedar muy corta, meterse ahora en los bonos sería una estrategia perdedora, claro, porque todavía no habrían incorporado en su precio todo lo que van a subir. Si uno piensa, sin embargo, que las expectativas de inflación que ahora mismo sobrevuelan los mercados son acertadas o incluso exageradas, desde luego sería una muy buena oportunidad estar posicionado en bonos. Para el inversor conservador, ¿no? Que Sí. puede decir, oye, pues yo no sé cuál va a ser la inflación, entonces, ¿qué hago? Claro, eso también se tiene que considerar, porque si la alternativa a equivocarte, digámoslo entre comillas, no entrando en los bonos porque la inflación puede ser más alta, etcétera, etcétera. Si la alternativa es quedarte quieto, quedarte en depósitos, pues hombre, más estrategia perdedora será esa que entrar en los bonos, ¿no? Quiero decir, imaginemos que el bono paga un tipo de interés del 5%, ¿no? Estábamos hablando antes, porque se espera que la inflación se vaya al 4%. Y tú entras ahora, pues dices, bueno, me saco un 1% real por año, no está mal.
Si se fuera al 4 estructural, claro, si luego se va al 3, etcétera, y has cerrado un 5 a 20 años, pues el tipo anual real sea más alto. Pero bueno, y luego la inflación se va al 7. Dices, bueno, pues lo hice mal porque entré en un momento en el que el bono pagaba un 5 nominal y la inflación se ha ido al 7, por tanto pierdo un 2 en términos reales. Debería haber esperado a que los bonos cayeran aún más y entrar cuando el tipo de interés nominal sea del 7 o del 8. Vale. Claro, si tú de verdad estás con esa estrategia en mente de voy a esperar a que caigan los bonos porque me quiero meter en ese contexto, pues te la juegas, claro, pero es una estrategia especulativa legítima. Ahora, si la alternativa, como decía, es como yo no sé si van a subir los bonos o van a bajar, mejor me quedo en depósitos, o sea, si es una estrategia perdedora. Porque Totalmente perdedora. si la inflación se va al 7 con el depósito que no te paga nada, tienes un -7. Y si en cambio se queda en el 4, pues seguirás teniendo un -4. Es decir, que en cualquier caso, frente a entrar en bonos, estarías perdiendo, haga lo que haga la inflación, ¿no? Entonces, bueno, para el inversor conservador esto también hay que tenerlo en cuenta porque, como digo, a veces razonamos en términos de cuál sería la estrategia óptima en el margen, ¿no? De voy a intentar rascar hasta la última peseta que se pueda, pero no tenemos en cuenta que la opción por default de muchas personas, por defecto, puede ser quedarse como están y eso no suele ser una buena estrategia. Desde luego, y para que la gente pueda aproximarse a estas ideas de bonos de más, menos largo plazo, con lo que estamos comentando, lo podéis hacer, por ejemplo, a través de ETFs o a través de compra de bonos directamente, pero una opción es a través de ETFs. Nosotros siempre comentamos aquí la plataforma de Freedom24, que tiene disponibles más de 3.600 ETFs. De bonos hay muchos. Por ejemplo, de bonos aquí tenemos bonos de ultra corto plazo, desde 3 meses a un año. Por ejemplo, este de iShares USD Treasury Bond, que pinchamos y vemos todas las características y te puedes beneficiar a lo mejor de tires Claro. en dólares del 2 y pico por ciento a muy corto plazo, del 3 y pico por ciento a largo plazo. El histórico lo veis Claro, esto, por aquí. Sí, esto, por ejemplo, para un inversor conservador tiene sentido, ¿no? claro. Eh, Dice, oye, yo no sé si va a subir o bajar la inflación, pero quiero cubrirme frente a la inflación. Pues te ubicas en bonos a corto plazo que sí traquean más o menos, sí siguen más o menos la inflación. Y si la inflación es más alta, finalmente lo que el mercado espera, pues estos bonos cuando reinviertas subirán. Y si no, bajarán, claro. Es decir, ahí el riesgo es que no te vas a poder cerrar un tipo de interés a largo plazo atractivo si la inversión baja. Pero es que el inversor conservador, si quiere cubrirse frente a la inflación, pues bonos de corto plazo y ya está. Lo que no tiene mucho sentido, como digo, es quedarse en depósitos. Mira, por ejemplo, este ETF, que sabiendo que esto no es ninguna recomendación de inversión, sino algo que trazamos como ideas dentro del marco actual, en un año ha dado un 4% en términos de dólares, ¿no? O sea, que es interesante tenerlo en cuenta. Más ahora el dólar también ha repuntado con el euro, el tipo de Mm. cambio también hay que tenerlo en cuenta si quieres hedgear o no divisa, eso importa. Y igual que importa también, pues, las caídas en bolsa que hemos visto, pues hay opciones, por ejemplo, como el Vanguard FTSE All World, es ponerte al mundo y tener una parte core importante a nivel mundial, que con los ajustes recientes que ha habido, pues a lo mejor se ha abaratado esa parte de bolsa que pensando en el muy largo plazo puede ser interesante, ¿no? O sea, Ujú. también la estructura de cada uno tiene que ser independiente y ver pues las oportunidades que se abren. Estas posibilidades que comentamos y que siempre decimos Juan y yo aquí en mi canal y luego en el suyo, pues que sabéis que lo podéis hacer a través de Freedom24, que además tenéis promoción si abrís cuenta. Ya sabéis que esto no es ninguna recomendación de inversión y que Freedom24 es un broker completamente regulado en Europa, listado en la CNMV, con todos los estándares de seguridad para operar en mercado europeo. Y te dejamos el link en la descripción del vídeo, en el comentario fijado, para que miréis estos productos, estas alternativas y aprovecharos además de esa promoción que tenéis activa ahí abajo. Y dicho esto y estas posibilidades, porque le preocupa mucho a la gente, uno de los activos que también ha descendido mucho y que no hemos comentado dentro de productos que también están dentro de la plataforma es el oro, ¿no? Yo estoy muy cargado de oro, comento bastante el oro a través de mis análisis y llevo desde el 2022 ahí posicionado y a mi comunidad le digo que yo estoy bastante tranquilo pensando en el largo plazo y que de hecho lo que estamos viendo ahora no quita ningún refuerzo de la tesis del oro, sino que incluso la fomenta. No sé si tú lo ves igual pensando en el largo plazo y cómo se ha constituido ahora mismo el bloque de fuerzas, ¿no? Y porque los bancos centrales no están vendiendo oro de manera masiva, ¿no? Ni estamos en un entorno de deflación monetaria en la que el oro pues, lo haga estructuralmente mal. Ujú. Claro, a ver, yo diría que, al menos es mi visión, el oro
no es tanto un refugio o una inversión, ¿no? Porque un refugio a largo plazo sí lo es, pero una inversión que sea rentable en momentos de inflación. El oro tiende a comportarse a largo plazo como la inflación, por tanto, en el largo plazo no le vas a ganar a la inflación con el oro, tampoco vas a perder, pero no le vas a ganar. O no sustancialmente, vamos, si hay una cierta rentabilidad, pero muy poquita. El oro es sobre todo un refugio contra los tipos de interés reales negativos. Es decir, en momentos en los que ningún activo es rentable, te quedas en liquidez. Y el coste de la liquidez, precisamente porque el tipo de interés real es bajo o nulo o negativo, pues no existe, ¿no? Eso pasa con el dinero también, pero como el oro no deja de ser dinero en un sentido muy amplio definido del término, pues se revaloriza digamos, la prima de liquidez del oro gana valor en momentos de tipos de interés reales negativos. Entonces, más allá de las posiciones de liquidación que ha habido durante, sobre todo en los primeros días de la guerra, que provocó pues, margin calls en el mercado del oro, también de la plata, claramente, yo creo que sí que aquí hay un componente de si vamos a un entorno inflacionista que los bancos centrales van a tratar de combatir con subidas de los tipos de interés reales, porque eso es la llamada regla de Taylor, que si sube la inflación, o el principio de Taylor, mejor dicho, si sube la inflación tienes que subir proporcionalmente más los tipos de interés nominales, es decir, tienes que ir a un escenario de tipos de interés reales positivos. Claro, en ese escenario el oro pierde atractivo relativo con otros activos. Otros activos que paguen ese tipo de interés real positivo. Entonces, yo creo, claramente el mercado de bonos ha empezado a cotizar la posibilidad de tipos de interés reales positivos o de un incremento de los tipos de interés reales y eso ha perjudicado al oro. Habría un escenario claro, por trazar la diferencia y que entendamos también cuál es la ventaja competitiva del oro, habría un escenario en el que la subida de los tipos de interés reales no generaría una caída del oro, que es cuando ese incremento del tipo de interés real de la deuda pública va asociado a un incremento del riesgo de la deuda pública, por ejemplo, de riesgo de insolvencia del Estado. Ahí, claro, por mucho que que el Estado esté pagando un tipo de interés más alto en términos reales, como el riesgo que estás asumiendo también es más alto, el bono, la deuda pública, no se vuelve atractiva frente al Mm. oro. Pero ahora mismo yo creo que no estamos en esas. Es decir, durante los últimos meses se ha habido un trade muy claro con respecto al oro de, oye, aquí los estados se están sobreendeudando, por tanto en el margen el riesgo de insolvencia estatal va aumentando y por tanto el oro se va volviendo más atractivo. Eso creo que ha sido una tesis de inversión razonable, pero la subida de tipos que hemos visto durante las últimas semanas, en los mercados, claro, no hablo de los bancos centrales, no ha estado motivada por pensar esta guerra va a llevar con mayor probabilidad a la quiebra de Estados Unidos o de la Unión Europea o de los estados de la Unión Europea. No, eso no. Ha sido motivada por la expectativa de que los bancos centrales, como respuesta a la inflación, van a subir los tipos de interés y por tanto la deuda pública va a ser más remunerativa sin que eso, al menos en el corto o medio plazo, implique un mayor riesgo de quiebra estatal. Y eso es lo que ha perjudicado, creo yo, al oro y a los metales preciosos. Y por eso, conforme la expectativa de que se alargue la guerra se reduce, cuando vemos que hay pues, conversaciones, propuestas de acuerdos, etcétera, y por tanto se relaja la presión sobre los tipos de interés, el oro repunta, porque vuelve a ser un poco ese refugio frente a los tipos de interés reales bajos o negativos. Fíjate que esto es muy interesante lo que dices, porque, y además es verdad, el oro lleva una correlación histórica con los tipos de intereses reales importante, pero justo tengo un gráfico que lo estaba buscando ahora mientras estabas hablando de que esa relación se rompió justo cuando Rusia invade Ucrania. Por la Ujú. congelación de los activos financieros, etcétera, vemos aquí los tipos de intereses reales que se van hacia abajo en ese momento y el oro tira para arriba, ¿no? Y que parece que esa correlación se rompe y ahora vemos lo inverso, ¿no? Que parece que pueden ir convergiendo a la larga y esto había algunos analistas de Wall Street, el Erian, me acuerdo que comentaba, entre otros, decía,
en realidad es que hemos pasado del activo refugio tradicional a que el Ujú. oro pasa a ser un activo monetario porque empieza a entrar en los balances de los bancos centrales, de los inversores Sí, institucionales y demás, ¿no? Y que esa relación en realidad va a seguir así, porque China vemos que no está vendiendo oro, ni la India, ni quizá los países árabes, ¿no? Los que están más afectados para ujú. tener más posiciones de cash en un entorno como el actual, ¿no? O sea, solo un matiz con respecto al gráfico, porque a lo mejor si alguien lo ha visto rápido, pues Sí, podría pensar que hay lo, una pone- contradicción. lo ponemos El, por aquí, sí, el- sí. el tipo de interés real está invertido. Lo digo Sí, porque sí, sí, sí. cuando baja en el gráfico es que sube, con lo cual es coherente con lo que mencionaba antes de que las caídas le vienen bien al precio del oro, y lo raro que estás destacando es que subiendo el tipo de interés real, el precio del oro también haya subido, ¿no? Pero yo creo que Sí, esto está muy relacionado con lo que decía, que hay un caso en el que puede subir el tipo de interés real sí. sin que eso perjudique al oro, que es cuando el riesgo de insolvencia o de impago se incrementa. Y claro, aquí si uno coge la tesis muy superficialmente diría, bueno, hombre, ya, pero es que el riesgo de impago de Estados Unidos no se ha disparado tanto, ¿vale? Que a lo mejor la acumulación de deuda pública puede hacer más, puede tensionar más las finanzas de Estados Unidos, y si antes le dábamos un cero a la probabilidad de impago, ahora a lo mejor es el 2, el 3, el 4, pero desde luego no se ha ido al 30 o al 40% para justificar ese estallido del precio del oro con tipos de interés reales positivos. Pero eso va de la mano con lo que estabas complementando tú. Para una parte del mundo, después de la guerra en Ucrania, el riesgo de impago de Estados Unidos sí ha aumentado de manera muy sustancial. El riesgo de impago político, no económico. No es que Estados Unidos no pueda pagar, sino que a lo mejor en ciertos contextos no quiere pagar, que es lo que le ha sucedido a Rusia como acreedor de Estados Unidos durante la guerra. Entonces, claro, eso pues lleva a que una parte del mundo esté comprando oro, a pesar de que los tipos de interés reales de la deuda pública estadounidense han sido muy atractivos. Los últimos meses lo han sido menos, pero durante 2022, 2023, 2024, bueno, incluso ahora, ¿no? Si uno va al bono a 10 años con la inflación estadounidense, pues bueno, algo te ofrecen, pero no es un activo que quieran acumular en grandes cantidades, porque es un activo que puede ser utilizado geopolíticamente contra ellos. Y luego otro punto muy interesante, además muy de acuerdo con lo que dices, y es el dólar, ¿no? La subida del dólar también ha perjudicado al comportamiento del oro en el contexto actual, ¿no? En el muy Sí, aunque corto yo, plazo. yo creo que va un poco de De la la mano, mano, ¿no? ¿no? Sí, sí, sí. Al final estamos hablando de demanda de pasivos estatales, y por tanto el incremento de la demanda de deuda. O sea, a ver, es que claro, aquí es aumento de demanda a un tipo de interés más alto, eh, lo cual, claro, tradicionalmente diríamos es una reducción de la demanda para un determinado precio. Pero se sube el tipo de interés para mantener ese nivel de demanda, y eso surge o eso drena, obviamente, demanda sustitutiva frente al oro. Y esa demanda de pasivos estatales, pues también actúa en la esfera monetaria, ¿no? Que al final Ujú. el dólar lo puedes Sí. convertir en deuda pública a distintos vencimientos. Y ya que hablaba del dólar, por terminar un poco esta parte, o terminar lo que es la charla, sí que me interesa saber un poco tu opinión con respecto al movimiento del dólar, que hemos visto que se ha revertido, ha subido, quizá por todo esto que comentábamos al principio del vídeo. Pero si piensas que al final les va a interesar, ¿no? A Scott Bessent, al Departamento del Comercio, a Donald Trump en general, volver a políticas de un dólar más barato, ¿no? Por lo que ellos han pensado y comentado a lo largo de este último año que llevan gobernando, ¿no? Si crees que en algún momento van a revertir y otra vez van a tirar el dólar hacia abajo, ¿no? Sería lógico, Bueno, ¿no? Por el ciclo. ahí depende, claro, si hay mayor estabilidad geopolítica, digámoslo así, y la demanda de dólares no está artificialmente cebada por la coyuntura. Um, lo que va a determinar si el dólar se aprecia o se deprecia es la expectativa de políticas monetarias y fiscales. Por eso estábamos viendo un dólar relativamente débil, porque por un lado el Tesoro no tiene un comportamiento, digámoslo así, fiscalmente muy austero, y además la Reserva Federal, que estaba de alguna manera contrarrestando o intentando contrarrestar la indisciplina financiero-fiscal del Tesoro, como con tipos de interés más altos de los que se justificarían por la coyuntura, pero no por la posición fiscal del Tesoro. O sea, Trump se queja mucho de que Powell no baja los tipos de interés. Claro, es que
tú no estás colaborando a que baje los tipos de interés manteniendo déficits públicos tan gigantescos, ¿no? Em, pero claro, es verdad que también conforme Trump ha ido colocando a los suyos en la Fed, pues, los últimos meses incluso, nombrando ya al próximo gobernador, al presidente de la Fed, pues la expectativa de que bajen los tipos también se acerca. Entonces, todo eso debilita el dólar. Ahora, claro, si tú tienes una fuente de demanda extraordinaria como la incertidumbre en este contexto geopolítico, pues eso transitoriamente te refuerza el dólar. Pero si esta incertidumbre se disipa y por tanto volvemos al marco anterior de política fiscal irresponsable y política monetaria, que quizá no vaya a ser tan irresponsable como podríamos haber temido antes del nombramiento de Wars, ¿no? Que tampoco es una persona completamente sumisa al discurso de Trump. Y a ver si lo Pero, aprueban, ¿eh? Que está la bueno, sí, cosa... eso está también por bien. Pero digo, si sale adelante, tendremos una Fed algo más alineada con el gobierno de Trump y por tanto más proclive a políticas monetarias expansivas y eso, claro, debilita el dólar. Pues nos vamos a quedar con todo esto. Yo creo que muchísimas cosas vamos a seguir comentando estos próximos meses. Lo que dices, igual hablamos el mes que viene y esto se ha revertido, se ha dado la vuelta y Ojalá, tenemos. ojalá. Ojalá, ¿no? Ojalá, porque, a ver, es verdad que en este contexto de, o sea, más allá de la tragedia humana que sean las guerras, que es desde luego siempre lo principal, pero como estamos en un espacio económico, es verdad que en estos contextos de incertidumbre y de disrupción surgen oportunidades muy buenas y se puede ganar muchísimo dinero quien tenga esa habilidad para oler adecuadamente la coyuntura. Por supuesto, si no tiene información privilegiada, como parece que la tiene el entorno de Trump, pues no digamos ya. Pero al final son procesos de juego de suma cero, eso hay que entenderlo. Es decir, Sí. alguien gana porque alguien pierde, a diferencia de lo que suele suceder con los mercados financieros en el largo plazo, que es que todos pueden ganar participando en él. Entonces, creo que no es algo que haya que celebrar, desde luego no humanamente, pero incluso desde la perspectiva más estrecha del inversor de, bueno, vivimos tiempos interesantes, agitados, surgen muchas oportunidades, creo que en estos contextos sí son más aquellos en los que podemos hablar de casino, en el mejor sentido, bueno, en un sentido bueno del término, es decir, no apostar por apostar, sino intentar anticipar lo que va a suceder y acertar, pero en un contexto reducido de juego de suma cero que no es, bueno, no es especialmente positivo para nadie que quiera una prosperidad global para todos. Pues nos quedamos con todo esto. Yo creo que bastante completo con lo que está cayendo ahora. Así que muchísimas gracias, Juan, por pasarte por aquí, por el canal. Y nada, ya sabéis, dejad ahí vuestro me gusta si os ha gustado la charla. Suscribíos a mi canal y al de Juan Ramón Rayo si os ha gustado también y no conocéis el canal. Y comentad también cómo lo veis y acordaos de la promo activa y de Freedom 24 que creo que os puede interesar. Muchísimas gracias, Juan. Como decía, un placer. Hasta la próxima. Hasta la próxima.